Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Hace un tiempo que no hablamos del conflicto en Ucrania, también porque no es que hayan ocurrido grandes ofensivas, operaciones o cambios en el terreno. De hecho, estos 2 meses han sido más lentos en cuanto a cambios territoriales en comparación con 2024 o 2025. No estábamos a este nivel hasta 2023. O sea, si alguien quiere regresar al ritmo de cambios, tiene que volver a 2023. Sí, empecé un poco antes porque como la guerra se ha ralentizado, tal vez lo notaron también el año pasado, yo empecé a ocuparme de los asuntos internos de Ucrania. Y más o menos en mayo o junio del año pasado, cuando fui uno de los primeros en hablar sobre la lucha de Nabu Sapo y lo que estaba pasando internamente, esto porque obviamente no están pasando muchas cosas sobre el terreno, pero también porque simplemente contar la crónica del pueblito X que es atacado por 3 vehículos, 4 motocicletas, 20 infantes, no cuenta la historia, cuenta de manera completa lo que está sucediendo en total en esta guerra, porque hay, desde mi punto de vista, al menos 3 guerras. O sea, la que obviamente se libra sobre el terreno con todos sus aspectos tácticos. Luego está la de las negociaciones, que no es una guerra clara, en el sentido de que las negociaciones que hace Ucrania, apoyada por todos, dentro del gobierno ucraniano o de todos los sectores, y luego hay otra dentro del ejército ucraniano. De eso me he ocupado, creo que bastante, con todos esos videos de los que hablábamos sobre los problemas estructurales del ejército ucraniano, entre las varias reformas generales como Mijailo Drapati, que también quería reformar el reclutamiento en el frente de los ultranacionalistas. Entonces, de los cuerpos de ejército de Azov, de todas esas unidades que ahora forman parte de los dos cuerpos de ejército, digamos, atribuibles a las fuerzas más nacionalistas, porque también hay una carrera por obtener o ser candidatos, digamos, al puesto más alto del ejército ucraniano. Y obviamente cada una de estas secciones, entonces el ejército regular, los nacionalistas, los servicios internos, los servicios militares, tiene su propia visión de las cosas y a menudo es una visión que contrasta. Para darles una idea, se los digo a grandes rasgos, uno debería ir a revisar los problemas estructurales del ejército ucraniano, ir a revisar qué tan profunda es la madriguera del conejo blanco. En esa transmisión en vivo, para ir a ver todos los factores internos de Nabu y Sapo, citaré algo también hoy solo como resumen, para refrescar un poco la mente. Pero si uno quiere profundizar para entender cuál es el éxito entre los estadounidenses, Nabu, Sapo, Zelensky, la operación Midas, anticorrupción, la caída de Yermak, debería ir a recuperar esa transmisión en vivo. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias almas, porque seguramente si tuviera que dar un juicio tajante sobre las posiciones internas en Ucrania, definitivamente tenemos a los intransigentes, que son sin duda las unidades más nacionalistas, representadas de todos modos por Azov y los dos cuerpos de ejército que además están muy cerca de Budanov. También hay, por ejemplo, incluso canciones dedicadas a Budanov, escritas por los nacionalistas, así que él siempre ha representado un poco a ellos en los niveles más altos del ejército, de los servicios secretos, etcétera. Luego están los que están súper en contra de los acuerdos. Yermak era uno de ellos, y también hay que entender las cercanías. Budanov está más cerca de la CIA, para que se entienda. Yermak estaba más cerca de los ingleses. No lo digo yo, no son palabras mías. Pero si recuerdan ese larguísimo artículo del Financial Times, donde entrevistaron a más de 40 personas, cuando se trataba de las posiciones de Yermak o de su peso dentro de las negociaciones, Yermak siempre estaba presente
en cualquier intento de diálogo y era uno de los más hostiles a cualquier acuerdo, sobre todo en lo que respecta a cesiones territoriales. De todos modos, tratemos de poner las cosas un poco en orden cronológico, porque me imagino que muchos no conocen muy bien el organigrama, digamos, del gobierno ucraniano, de los servicios, esas cosas, pero en realidad descubriremos que es muy interesante también para entender por qué suceden ciertas cosas. Entonces, recapitulemos. NABU y SAPO, los dos organismos anticorrupción ucranianos, el año pasado hicieron esta investigación que se llama MIDAS. Midas detecta prácticamente, usé casi todas las fuentes ucranianas a propósito. Detecta prácticamente el sistema que Yermak había montado y poco a poco nacen investigaciones. Investigaciones que al principio van dirigidas contra el ministro de Energía, el de Infraestructura, etcétera. Y luego poco a poco llegan hasta Yermak mismo, que como sabemos no se vio obligado a dimitir, él que era muy cercano a Zelensky. NABU y SAPO reciben ataques por parte del SBI, es decir, de los servicios internos. Servicios internos que prácticamente se ponen, si Midas hace referencia a los famosos inodoros de oro, etcétera, son objeto de investigaciones por parte de los servicios internos que obviamente tenían la intención de echar a perder las mismas investigaciones, pero no todos los servicios hicieron esto. Este era un subdirector que al principio estaba de acuerdo, pero luego cuando vio, lo pueden encontrar todo en las fuentes, cuando vio que de todos modos hubo un gran movimiento popular en contra de los asaltos realizados por los servicios, en contra de las dos agencias anticorrupción. Se echó para atrás pese a quien lo había impulsado. Era Yermak. No recuerdo que todos estos son servicios ucranianos. Esto está en Pravda, Ucrania. Bekaranti, Murmindik y todo el sistema. Entonces fue Yermak quien soltó al SBU. ¿Por qué todo esto es interesante? Porque esto nos ayuda a entender un poco cómo están alineados los servicios militares y los servicios internos de contrainteligencia dentro de Ucrania. Operación Especial Anticorrupción, ¿qué hay detrás? Las investigaciones en NABU son artículos que contaban justamente cómo los servicios internos se interpusieron para tratar de bloquear estas cosas. La SAP afirma que el SBU se dirigió a ellos y tuvo acceso a la información sobre todas las operaciones. Entonces los servicios internos y también los militares ucranianos empezaron a controlar lo que hacían estas dos agencias, que teóricamente dovrebbero ser indipendenti, por parte del gobierno. Cabe destacar que el historial de estas agencias es que fueron entrenadas, financiadas, etcétera, por los estadounidenses durante los gobiernos demócratas. Así que también eran un recurso para Trump, aunque él no los hubiera formado, para fastidiar a Zelensky justo en el momento en que, si recuerdan, hubo la famosa escena de Zelensky en la Casa Blanca, así que era una manera de debilitarlo, una forma de hacerlo más interesante, inclinarlo a acceder a las negociaciones y a las peticiones. Así que estos dos organismos que hacen su trabajo, al menos en cuanto al momento, el hecho de que hayan actuado justo en ese momento en particular, como si no supieran que Mindik robaba dinero también el año anterior o cosas por el estilo, se hizo a propósito porque en ese momento había que debilitar a Zelensky. Estos son los artículos propiamente ucranianos, usaron la fuerza, vinieron sin una orden judicial, así que los servicios hicieron redadas dentro de estas dos agencias anticorrupción sin siquiera una orden del tribunal. Luego la gente sale a la calle, se queja porque consideran que NABU y SAPO son herencias de los movimientos de 2014-2015 sobre la transparencia, anticorrupción, etcétera.
hacen tanto escándalo. La gente en la calle gritaba, vete a la chingada, Yermak, mándenlo a su casa, y también bastante en contra de Zelensky. En resumen, se echan para atrás. Sí, Nabu y Sapo también son financiados por Open Society, que es Soros, aquí para todos los conspiranoicos, y de verdad se regodean con esto. En resumen, la gente ganó porque protegieron a las dos agencias. Pero había cosas mucho más profundas, digamos, que luego se entrelazan todas y que según yo hacen que esta historia sea muy interesante. También porque luego, con el tiempo, haciendo esta investigación, logré conectar cosas que no se podían explicar al inicio de la guerra y quizá también les despierte algún recuerdo, alguna idea. Este era el famoso artículo del Financial Times de 30 páginas, así que estaba preparado, porque no es que de la noche a la mañana se pueda sacar un artículo de 20 páginas con entrevistas a 40 personas, donde todos cuentan cómo Yermak estaba prácticamente en todas las negociaciones y que él era uno de los que se oponía vehementemente a cualquier acuerdo. Trato de hacer entender cómo todo esto se entrelaza. Entonces las agencias se mueven estratégicamente justo en un periodo en el que Zelensky está bastante enredado con Trump. Cae Mindik, cae Yermak, pero antes de que pase todo esto, Yermak, que de todos modos ha creado un sistema de poder, logra hacer algunas cosas. Y estas cosas todavía hoy tienen un gran peso dentro de Ucrania. En un cierto momento, en noviembre de 2025, Yermak será destituido poco después. Si no me equivoco, era octubre, no, diciembre, algo así. Yermak intenta organizar una acusación, traten de seguirme, una acusación contra Aracamia. Aracamia siempre estaba en todas las negociaciones y trata de hacerlo a través del SBU. El SBU, o sea, los servicios, sí, internos. ¿Quién estaba al mando del SBU en esa época? Un tal Malyuk. Malyuk, después de que Yermak salga de escena, será despedido, removido por Zelensky. Y lo mismo le pasará a Budanov. Este es un artículo ucraniano que explica cómo Yermak, para salvarse, intentó acusar a Aracamia, quien no apoyaba que utilizara los servicios contra Nabu y Sapo. Se ve que al mismo tiempo no había personas que firmaran una sospecha así y presentaran tales acusaciones. Es decir, muchos parlamentarios del partido de Zelensky se negaron a apoyar esta idea de Yermak de acusar a Aracamia y sobre todo en el jefe del SBU, el general Vasily Malyuk, en el fiscal general completamente autónomo, Ruslan Kravchenko. Mostraron el mínimo interés en jugar en equipo, con una historia de a pesar de las amenazas de renuncia, tomé una preparación real para llevar a cabo esas amenazas. Yermak incluso quería acusarlos directamente de traición, que no es poca cosa en tiempos de guerra. Quería deshacerse del jefe de los servicios que se negaba a bloquear a Nabu y Sapo y Aracamia, así que se quería utilizar el SBU para intentar salvarse. Hay que notar que Yermak sale de escena y de todas formas el SBU, el jefe del SBU Malyuk, es removido. Inmediatamente después le sucede a Budanov, que es retirado de su puesto como jefe de los servicios militares y puesto en el lugar de Yermak. Y aquí hay que abrir un paréntesis, de hecho hemos hecho un esquema. Noten que todo esto ya estaba listo pocos días antes de que ocurriera el lío entre Irán, Estados Unidos e Israel. De hecho, habíamos hecho un short, luego estalló el lío, nos ocupamos de eso y esta transmisión en vivo quedó, digamos, un poco en pausa. Este es el esquema de las relaciones del que yo puse todas las fuentes y todo lo que digo está comprobado e incluso, en su mayoría, escrito por los mismos ucranianos.
Estas son las relaciones. Tenemos a Maliuk, ex jefe del SBU de los servicios internos ucranianos, que se niega a recibir órdenes de Yermak y se niega a investigar a la NABU y la SAPO, que están investigando a Yermak, a Mindik y a todos los demás. Entonces Yermak intenta convencer a algunos parlamentarios, a algunos ministros, de acusar a Arakamia del lado parlamentario y a Malyuk, jefe de los servicios, de ser traidores. Nadie acepta porque todos se dan cuenta de que Yermak está acabado y entonces Yermak se va. Zelensky toma a Budanov, que nadie en el mundo en tiempos de guerra tomaría a uno de los mejores jefes de inteligencia que el mundo haya visto jamás, porque hay que decirlo, los ucranianos, con lo poco que tienen, han hecho cosas dignas del Mossad. Y lo pone en el lugar de Yermak, o sea, a ir a negociar, a hablar con los rusos, es decir, no en un papel operativo. En todo esto hay un intrigo de poder muy interesante porque Yermak cae, pero antes de caer logra hacer algunos movimientos. Una de estas jugadas es instalar a Poklad como subdirector de los servicios. Cámara no cuenta para nada, fue elegido por Zelensky, pero en realidad quien dirige ahora los servicios es este Poklad, un personaje del que pronto hablaremos mucho, porque tiene una historia bastante inquietante. Solo les digo que su apodo es el Estrangulador. Ya les dije todo. Para que nos entendamos, Budanov, porque él también, junto con el SBU, o sea, tanto el GUR, los servicios de inteligencia militar, como el SBU con Maglio, se niegan a meterse en esta historia entre las agencias anticorrupción, Zelensky, Yermak, etcétera. Ellos simplemente no quieren meterse en medio, no quieren, y por eso son castigados. El jefe del SBU, Maglio, que es removido, y también Budanov es removido de los servicios de inteligencia militar por varios motivos. Uno, recordemos a Zaluzny, porque Zaluzny también tenía que ver en esta historia. Budanov era uno de los más probables, digámosnos, según las encuestas, como competidor de Zelensky, igual que Zaluzny. De hecho, a Zaluzny lo mandaron de embajador. Mándanos una postal. Esta también es una manera de que Zelensky neutralice a Budanov como competidor político. La otra cuestión es que si Budanov reemplaza a Yermak, pero todos los hombres, vuelvan a leer el artículo del Financial Times, que están bajo su mando, fueron elegidos por Yermak desde el nivel más bajo hasta prácticamente el subjefe de la oficina presidencial. Bueno, Budanov prácticamente se encuentra dirigiendo un aparato con todos los hombres colocados y elegidos por Yermak. En el artículo del Financial Times se hablaba precisamente de esta veintena de hombres que fueron elegidos personalmente por Yermak para manejar sus asuntos y que de estos no ha cambiado ni uno solo. Entonces Budanov está a cargo de la oficina del presidente, pero todos los hombres que tiene a su alrededor no son personas de su confianza. Hasta hoy, Yermak va, según lo que dicen a menudo los periódicos ucranianos, a ver a Zelensky un día sí y un día no. Así que sigue ejerciendo influencia de todos modos. Bien hecho, Winter. El nombramiento de Budanov en lugar de Yermak es un cargo decorativo, visible pero sin ningún poder, ya ni siquiera tiene los servicios de inteligencia. Habló de nuevo con el jefe del GRU, del GUR, de Bashenko, otra vez lo eligió Zelensky. Entonces vemos como con varias jugadas Zelensky logró desactivar al jefe de la seguridad interna y al jefe de los servicios militares. ¿Por qué Budanov y Yermak no se soportan? ¿Cuál es la razón profunda de esta enemistad? Budanov, a pesar de ser uno de los hombres que más daño le ha hecho a Rusia, si vemos lo que ha dicho, en los últimos 9 meses ha hecho declaraciones bastante contradictorias respecto a su posición. Una de las más famosas es aquella en la que dijo que Ucrania podría dejar de existir como Estado. Parece que esto lo dijo dentro de una reunión en la Verkhovna Rada, como diciendo,
Debemos encontrar una solución alternativa a la continuación de la guerra. Cuando estaba en el foro europeo dijo, debemos hablar con los rusos. Claro, los rusos son, digamos, unos vecinos incómodos. Puedes tener malas relaciones con tus vecinos, pero al final inevitablemente tienes que hablar con ellos. Entonces, paradójicamente, Budanov, que es muy querido por los nacionalistas, que son los más radicales, es una buena figura para negociar. ¿Por qué? Porque si él negocia, los nacionalistas confían más. La Verjovna Rada es el parlamento ucraniano. 2, queda desactivado como negociador, el rival de Zelensky. Y 3, lo ponen en una posición sin poder. 4, si las negociaciones de Budanov con los rusos se fueran al traste, bueno, ¿de quién sería la culpa? De Budanov. Entonces Zelensky, honestamente, desde un punto de vista político, hizo una jugada bestial. Puso a Budanov en una posición, en una jaula de oro. Es una figura a la que le gusta el nacionalismo. Y entonces, si él habla con los rusos, los nacionalistas no pueden atacar tanto como lo hacían con Zelensky. Y si falla, toda la culpa es de Budanov. ¿Pero por qué Budanov y Yermak se odian? Más allá del hecho de que Budanov está más cerca de la CIA y Yermak está más cerca de los ingleses, y sus posiciones también reflejan, digamos, esa cercanía. Yermak es mucho menos conciliador. Yermak está en contra de cualquier negociación. Por casualidad, los ingleses son los más intransigentes respecto a la paz en Ucrania. Los estadounidenses, en cambio, están más dispuestos a negociar. Y por casualidad, Budanov es un personaje que agrada mucho a los círculos estadounidenses del Pentágono, quizás porque se entienden mejor entre gente de inteligencia, etcétera. Budanov fue engañado, desactivado, despojado de los servicios que gestionaba desde 2020 hasta 2026 y puesto como parlamentario. También hay un cambio desde el punto de vista de con quién se negociaba. Si lo vemos y aquí la cosa se pone realmente interesante, Budanov se encuentra hablando en Abu Dhabi ¿con quién? Con el jefe de los servicios rusos, no con Santa Claus. Entre jefes de los servicios se han visto, no un diplomático con otro diplomático, un embajador con otro embajador, jefe de inteligencia con jefe de inteligencia. Es otro tipo de discusión, más técnica según yo, con gente que según yo no se anda con cuentos. Entonces es interesante ver que tanto los ucranianos como los rusos enviaron a jefes de los servicios. Y aquí las cosas se ponen muy interesantes. ¿Por qué? Mientras él está hablando con los rusos, sucede algo. ¿Ustedes recuerdan qué sucede? Justo en el momento en que él está literalmente, físicamente sentado en una habitación, con el jefe de los servicios rusos, el subdirector de los servicios rusos, el general Alexeyev, sufre un atentado. No fue un atentado realizado por Budanov. Primero, él ya no estaba al mando del GUR. Segundo, no tendría ninguna razón, mientras está hablando con el jefe de los servicios rusos, para atentar contra su subdirector. Cabe señalar que los nuevos jefes de los servicios, tanto internos como militares, ya habían sido reemplazados por personas muy cercanas a Yermak. El estrangulador Poklad frecuentaba a Yermak desde 2010. Y esto no lo digo yo, y eso es lo bueno, no es que sean cosas mías, mis teorías o cosas raras. El monopatín explosivo, bien, veo que lo recuerdan. Ahora les voy a recordar otra cosa para que entiendan por qué estas enemistades vienen de muy, muy atrás. ¿Se acuerdan cuando a principios de 2022, en un momento, a un representante ucraniano lo acusaron de ser un espía ruso y lo mataron? ¿No se acuerdan?
Bueno, ese caso que en mi opinión es muy interesante, hablo de Denis Kiriev. Eso, ahora se los muestro. ¿Quién acusó al SBU, es decir, a los servicios internos, de haber matado a Denis Kiriev? ¿Quién acusó a los servicios? Fue Budanov. Budanov se quejó de que los servicios internos, el SBU, mataron a Kiriev y que su cuerpo había sido arrojado a la calle. Budanov dice que Kiriev no era un espía ruso. Como jefe del servicio especial, estoy seguro de que la persona que era nuestro empleado, por lo tanto era miembro del GUR, no era un espía. Eso antes que nada. En segundo lugar, conozco personalmente al señor Kiriev desde 2009 y solo para que lo entiendan, dijo Budanov. Según él, nadie esperaba que los empleados del SBU actuaran de esa manera contra un empleado de tiempo completo del GUR. El entonces jefe del SBU, Iván Bakanov, no pudo explicar nada de manera adecuada. Budanov también dijo que conoce a las personas que mataron a Denis Kiriev. Y aquí aparece Poglad, el estrangulador. Lo strangolatore. Poglad, el estrangulador, que es una figura monástica muy controvertido, porque nuestro amigo el estrangulador, del que existen poquísimas fotos y que ahora ha ascendido al puesto de subdirector de los servicios, fue a quien Budanov acusaba de haber matado a Denis Kiriev. Este personaje de aquí. Este personaje de aquí mató a Denis Kiriev en 2022, acusado de ser ruso, pero de ser prorruso, de jugar a dos bandas, etcétera, que en realidad era un agente de Budanov. Y que ahora se está empezando a notar que tiene una historia realmente increíble. Estos son todos periódicos ucranianos. En 2003 había prestado servicio en asuntos internos. En 2010 había sido removido del cargo de jefe del departamento, el de inteligencia táctica, o sea, los que literalmente van a eliminar, y análisis del departamento para la lucha contra la delincuencia organizada del departamento principal del Ministerio del Interior de Ucrania, de la región de Sumy. Él terminó envuelto en toda una serie de escándalos y fue ahí donde se ganó el apodo de estrangulador, precisamente porque, digamos, había desaparecido un poco del radar. Parece que incluso lo sacaron de la cárcel. Estamos hablando de un tipo que fue a la cárcel por extorsión y otras cosas. No lo digo yo, lo que les mostré era la tabla, el registro, ¿cómo se llama? Su expediente judicial, así que realmente terminó en la cárcel. Ahora es el jefe, es el subjefe de los servicios internos, para que se den una idea. Este es un artículo antiguo del 18 de julio de 2008 donde se habla de Poklad. Antes que nada, unas palabras sobre la supuesta víctima, el jefe de la policía. Él colaboraba con el jefe de la policía de Sumy y también de Odessa. Era una persona involucrada en atentados contra la policía, estaba vinculado a extorsiones, de quien no se sabe mucho. En 1996 fue condenado a 6 años de prisión con confiscación por extorsión. La Corte de Apelaciones confirmó el veredicto. Después de 2 años y medio fue liberado con una amnistía, una ley especial que se hizo en 2001-2002. Cumplió la condena en un centro de detención en Catelare y en una penitenciaría en Poltava. Fue liberado, no sin la ayuda de Plushnik. Plushnik era prácticamente un jefe de la policía. La teoría que sostienen muchos periodistas de investigación sobre este personaje es que él terminó en la cárcel, la policía lo sacó y luego se convirtió en informante de la policía, en práctica. Y entonces, por un lado estaba dentro del mundo de la extorsión, de las mafias, etcétera, y por otro lado era informante.
las fuerzas del orden tienen fuertes sospechas de que Poklad está involucrado en varios homicidios especialmente audaces. Conexiones más cercanas, Iván Diaschenko, presidente del Tribunal de Distrito de Kryukovsky, Vladimir Glantz, subdirector del Departamento de Control del Crimen Organizado, y muchos otros. O sea, toda una lista de varios personajes, entre los cuales la última es esa acusación contra Budanov de haber matado a su hombre porque ese era su método. Los llevaba en el coche, los estrangulaba y luego los abandonaba. Ahora, supongamos que aunque solo una décima parte de lo que escriben los ucranianos, no yo, periodistas de investigación, etcétera, sea cierto sobre este personaje, el hecho de que hoy se encuentre como subdirector de los servicios internos te hace pensar un poco, ¿no? Es un poco como poner a un jefe bastante involucrado en cosas turbias. Entonces, recapitulemos. Ahora tenemos a Poklad, que es el subdirector de los servicios internos ucranianos. ¿Y cuál es la primera cosa que hace Poklad ahora que es el subdirector de los servicios ucranianos? ¿Ustedes qué piensan? Junto con Zelensky prácticamente empiezan a hacer purgas. Además de que ya purgaron a los jefes del servicio militar y del servicio de contrainteligencia, de seguridad interna, lo que sería el Shin Bet para los israelíes. Zelensky anuncia las purgas de los funcionarios desleales del SBU. Esta es del 16 de febrero de 2026. ¿Quién es la persona que, según ustedes, está junto a Zelensky en la foto? Exacto, el estrangulador. Anche Senso, Saludo. Nabo e Sapo ti hanno fatto fuori Yermak, che era comunque uno dei tuoi più fidati, c'è la tendenza quando si viene attaccati a circondarsi da, diciamo, personas aún más duras, aún más decididas a concentrar aún más el poder, porque nunca se sabe, personas dispuestas a todo. Así es, Poklad es sin duda una de esas personas. No quise aburrirlos con toda su historia, vayan a leerla en las fuentes, porque de verdad parece alguien salido de Scarface o El Padrino, páginas y páginas de historias extrañas en las que él está involucrado. Termina en la cárcel, luego desde la cárcel empieza a trabajar para los servicios. Es un poco extraño que alguien termine en la cárcel y luego termine trabajando para los servicios. Repito, una persona acusada por Budanov de haber matado a un miembro del GUR. Entonces, inicio de la guerra, Poklad ahora prácticamente le está echando una mano a Zelensky, ya que supervisará la expulsión del personal del SBU, que no sirve a Ucrania, sino que tiene otros intereses. Luego no se sabe exactamente en qué sentido. A mí me parece que Budanov ha servido al país, incluso bastante bien. Prácticamente se está gestando prácticamente una purga dentro de los servicios, sobre todo de los hombres, que probablemente Budanov había colocado en estos 6 años. Así que, además de remover a Budanov, están purgando, empezaron por los cargos más altos, están purgando a todos esos hombres que probablemente fueron elegidos por Budanov, de modo que puedan colocar a hombres más leales al gobierno que al hombre que los formó. Siempre hay miedo también a los grupos de poder dentro de Ucrania, entre los poderes de los servicios, del ejército, los nacionalistas, etcétera. Repito, todas estas son cosas que yo he relacionado, pero esencialmente son todos artículos de periódicos ucranianos, ni más ni menos. Esto es Ukrinform para dar una idea. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que encargó al jefe interino del Servicio de Seguridad ucraniano, Jochamara, y al subdirector Oleksandr Poklad trabajar para limpiar el servicio de seguridad ucraniano. Ahora pedirle a un tipo que se llama el estrangulador que limpie tus servicios no me parece la persona más adecuada, salvo desde el punto de vista de la crueldad. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Le agrego otra de peso. Mientras sucedía todo esto,
O sea, Budanov era removido y puesto en el lugar de Yermak. Poklad era puesto como subdirector de los servicios internos. Saluzzi, que normalmente no habla, salió a decir algo porque es útil luego hacer estas transmisiones en vivo, conectando todo. Saluzzi dice desde Inglaterra que uno de los suyos, Saluzzi, que había sido atacado por esas malditas cosas, le habían hecho un allanamiento enviado por Yermak en 2022 mientras estaba al mando. Siempre del SBU. Así que incluso Saluzny aprovecha para desquitarse un poco. Desde Inglaterra, el excomandante en jefe de Ucrania, Valery Saluzny, afirmó en una entrevista que el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, irrumpió en su oficina en septiembre de 2022, según informó Associated Press. El 18 de febrero, como pueden ver, todo salió más o menos en febrero de este año. El allanamiento habría ocurrido en un momento de creciente tensión entre Saluzny, actualmente embajador de Ucrania en el Reino Unido, y el presidente Volodymyr Zelensky, sobre cómo defender al país de la invasión a gran escala de Rusia. En realidad, Saluzny, si leen la entrevista, da a entender que está Yermak detrás, también porque en el artículo del Financial Times se menciona que era Yermak quien realizaba este tipo de operaciones. En medio del gran escándalo de corrupción que finalmente obligó a la renuncia de Yermak, Saluzny pidió públicamente en noviembre un cambio político en la posguerra. Hay que notar que también hay que relacionar estas cosas. Los servicios internos enviados por Yermak realmente le harían un allanamiento a Saluzny en septiembre de 2022 del Estado Mayor, y ahí, por suerte, yo que tengo buena memoria, me acordé por qué pasaba en septiembre de 2022. Veamos si se acuerdan qué estaba pasando en septiembre de 2022 en Ucrania. En septiembre de 2022 están las ofensivas ucranianas en Gerson, Izium, Liman, Kupiansk, y la retirada de los rusos en octubre y noviembre de Gerson. ¿Y qué era lo que quería hacer Saluzny? Saluzny quería hacer esas ofensivas. Liman y Gerson, no. Porque en 2024, una vez removido, Saluzny había dado esta entrevista aquí, donde él quería una ofensiva en Zaporilla en 2022. Saluzny insistió en una valiente contraofensiva en 2022. Él quería hacer la contraofensiva en Zaporilla en 2022. Así que es bonito cuando logras conectar todas estas cosas. Y Saluzny saca a relucir este hecho de que sufrió este asalto en sus oficinas por parte de los servicios internos enviados por Yermak en septiembre. Y ahí recordé que eran exactamente los meses en los que estaba ocurriendo la ofensiva en el norte, relacionando esta entrevista de 2024 que hay de septiembre de 2024, donde él decía que quería hacer la ofensiva en Zaporilla, no en el norte. De hecho, la contraofensiva en el norte, especialmente del lado de Kupiansk, Izium, Liman, fue gestionada por Syrski. Entonces, probablemente la razón por la que sufrió ese ataque fue porque él estaba en contra, y es ahí donde nacen todas las discusiones entre ellos. Comienzan incluso antes de la contraofensiva de 2023. Recuerdan que en cierto momento Saluzny desaparece completamente entre finales de 2022 y el verano de 2023. De los periódicos ya no da entrevistas, ya no hay videos. Sale a la luz la historia de que le hicieron un atentado, la famosa granada, que se suponía que era falsa, pero en realidad era verdadera, a su segundo. Cosas así, tanto que incluso los rusos decían que había sido herido, etcétera, etcétera. Ven muchas cosas. Ahora poco a poco se van conectando, así que tenemos un panorama muy interesante.
Sí, ¿cuáles son las posiciones internas? Ahora finalmente se puede ver quién está con quién y por qué. Entonces, en este esquema de relaciones, en realidad también se debería agregar a Saluzny. Tenemos a Yermak que estaba fastidiando aquí. Imagínense a Saluzny también, cuando Saluzny estaba en contra. Es justamente su manera clásica de actuar. Entonces, volviendo a lo que estaba pasando ahora, tenemos a Yermak, que había utilizado a Malyuk para atacar a Saluzny, pero Malyuk se negó a ayudarlo contra Nabu y Sapo. Entonces, antes de que le quitaran el puesto, pusieron a Poklad, que es el mismo que mató al hombre de los servicios de Budanov en las negociaciones de 2022 y de quien Budanov se acuerda bien, y que ahora se encuentra en la posición de subdirector del SBU, que realiza el atentado contra el subdirector de la inteligencia militar rusa, Alexeyev, justo mientras Kostyukov, el jefe de la inteligencia militar rusa, está hablando con Budanov. ¿Estamos? Así también se entiende un poco lo que está pasando y cuáles son las líneas internas. Entonces necesitamos hablar de los que están más cerca de los estadounidenses como Budanov y de los que no quieren hablar en absoluto como Yermak, que también han hecho un poco de todo en el pasado para hacer fracasar las negociaciones. No es que los rusos ofrecieran gran cosa, pero él también ponía de su parte. Y él siempre ha utilizado los servicios cuando ha podido para meterse en medio. Entonces, incluso hoy en día, Yermak, a través de Poklad, sigue ejerciendo un poder que trata de ponerle trabas a Budanov. Porque obviamente, como les dije antes, desde el punto de vista político, si Zelensky encarga a Budanov de hacer estas negociaciones y estas negociaciones se vienen abajo. A menudo Yermak ayuda a hacer que fracasen. Seguramente quien se llevará la culpa será Budanov. Y mientras tanto, los nuevos jefes de los servicios, Ivashenko y Kamara, bajo su mando, Soto, están viendo cómo sus cuadros están siendo purgados y reemplazados por personas obviamente más leales a Zelensky, en el caso incluso de Poklad, que fue puesto por Yermak. Digamos que las purgas internas dentro de los servicios de seguridad ucranianos seguramente tenderán a colocar reemplazos más cercanos a Yermak, de modo que Yermak continuará ejerciendo poder, aunque luego a nivel, digamos, nominal prácticamente ya no tiene ningún cargo. Poklad y Yermak, como leerán también en varios artículos, se conocen desde hace bastante tiempo, desde hace mucho tiempo, y además de todo esto, obviamente en medio también están las fuerzas nacionalistas, así que estamos hablando de los cuerpos de ejército de Azov y todo lo demás que eran, no sé si todavía son muy pro Budanov, seguramente no eran pro Sirski. Muchas veces Bilecki y los comandantes del Azov, que ahora son dos cuerpos de ejército, no estamos hablando de un batallón, de una brigada, de una división, ahora estamos hablando de dos cuerpos de ejército. Muchos artículos escritos por Bilecki, el Führer blanco como lo llaman, en ciertos círculos piden la destitución de Sirski, pero desde hace mucho. Todos estos son artículos que se refieren precisamente a las aspiraciones, entre comillas, no políticas, son aspiraciones militares. ¿Por qué Azov y los demás se constituyeron en dos cuerpos de ejército? Porque como general de brigada no puedes ser en absoluto elegible para el cargo de jefe del Estado Mayor, pero sí si eres un general de cuerpo de ejército, entonces tienes más posibilidades. De hecho, ellos son los extremistas, Bilecki. En Ucrania se piensa demasiado en la tregua. En vez de acercarla haciendo al ejército más eficaz, ellos ven la posibilidad de una tregua del fin de la guerra solo a través de la fuerza. Entonces también fue astuto desde el punto de vista de Zelensky poner a Budanov porque lo apartó del poder de los servicios. Él está cerca de los nacionalistas, así que muy probablemente las negociaciones gestionadas por Budanov, digámoslo así,
serían más digeribles para los nacionalistas. Difícilmente se lanzarían contra Budanov porque siempre ha sido, de todos modos, una de sus banderas. No es que puedas decir de Budanov que no ha luchado por Ucrania o que no sea alguien duro, así que eso también tiene sentido. Ellos seguramente son los menos dispuestos a llegar a un acuerdo. Ellos ven un posible estancamiento y un fortalecimiento del ejército ucraniano como la mejor solución para la paz. Le han hecho canciones. Los nacionalistas tienen varias canciones dedicadas a Budanov, así que es difícil que puedan ir en contra de uno de sus propios símbolos. Entonces, políticamente ese movimiento es muy inteligente por parte de Zelensky. Entonces, como pueden ver, cuando se habla de negociar, en realidad hay fuerzas internas que tienen visiones diferentes. Por cierto, si queremos profundizar aún más en esta historia, ¿quién es el hombre que respondió a Trump? En 2016-2017, cuando Trump pedía ayuda a Ucrania para encontrar cosas sobre Hunter, Biden, etcétera, Yermak Trump llamó directamente a Yermak en ese entonces para buscar a Zelensky. Él se hizo a un lado, digamos que se puso como escudo. Ahora es 2019, bueno, no lo puse en las fuentes. Intentaron no darle a Trump lo que buscaba, es decir, armas contra Biden, pero fue Yermak quien habló con Trump. De esto se acordó. Sí, el caso Burisma Holdings, un banco inglés que tenía varios negocios, Ucrania, estaba involucrado el hijo de Hunter Biden y otras cosas extrañas. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque Yermak quizás equivocadamente pensaba que tenía una buena relación con Trump, porque en ese entonces había intentado de todas formas darle algo en contra de Biden. Pero la idea en ese momento era un intercambio de información a cambio de la liberación de casi $500 millones en ayuda militar para Ucrania. Y fue Yermak quien organizó la famosa reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, la que al final se vino abajo, quizá sobreestimando las relaciones que tenía o cosas por el estilo. Esto es para que entiendan el nivel de influencia tenía en sus manos hasta hace realmente muy poco tiempo. Entonces, cuando se habla de famosas teorías como fue Boris Johnson quien detuvo a los ucranianos en Estambul, etcétera. Aparte de que a mí me da risa, porque siempre se menciona a Aracamia en una entrevista, estas son las trampas que hacen algunos periódicos, ¿verdad? Dicen que Aracamia dijo que Boris Johnson llegó, o sea, no, lo citan, pero nunca ponen el enlace. En cambio, yo sí voy a ver las cosas por mi cuenta. Aracamia dice que Boris Johnson llegó cuando ellos ya estaban de regreso. Entonces no podía ser absolutamente determinante, pero no hacía falta, porque como vemos desde el principio hay una lucha entre los servicios internos y los servicios militares. De todos modos, hablo de autores intelectuales políticos que ven, yo no sé qué pasó. En cuanto a ese hombre de Budanov, Denis Kiriev, que fue asesinado acusado de ser un espía ruso por los servicios internos, tal vez estaba obteniendo resultados, pero es extraño acusar a un hombre como él, porque Denis Kiriev fue uno de los que había previsto la guerra. Fue uno de los que pocos días antes de la guerra, pero también en los meses anteriores, un poco como hizo Arestovich, dijo, miren que los rusos nos van a atacar, así que no tendría sentido que hubiera traicionado. Sobre todo si era un agente. Son historias extrañas que, sin embargo, hacen entender que incluso dentro de las negociaciones dentro de Ucrania hay varias corrientes y no todas están ligadas a Zelensky. Algunas están ligadas a Yermak, algunas a los servicios internos, algunas a los servicios militares, que de todos modos también actúan como portavoces de otros que no hablan o que tienen poder,
como los nacionalistas, pero que lo expresan a través de Budanov y por lo tanto Zelensky. Cuando nombra a alguien, también debe tener en cuenta a quién representa esa persona cuando habla. Entonces, es muy difícil hacer que acepten negociaciones, cuando, como vemos, hay varias corrientes de pensamiento y cada una trata de sabotear lo que hace la otra. El último atentado, el de Abu Dhabi, contra el subdirector de los servicios rusos, mientras Budanov está hablando con el jefe de los servicios, chiaramente ópera de Poklad por orden de Yermak, que intenta sabotear esa negociación. También porque está todo el historial previo de cómo él estaba extremadamente en contra. Vayan a releer el artículo del Financial Times, porque al juntar todas estas cosas, cada una confirma a la otra y todo encaja perfectamente. Por eso yo tenía muchísimas dudas, aunque existieran presiones, seguramente por parte de los estadounidenses y todos los demás. Bastaba con que se pusieran de acuerdo Estados Unidos y los americanos, y los ucranianos ni de broma habrían aceptado cualquier acuerdo. Hay líneas extremadamente divergentes incluso dentro de Ucrania. Les puse muchas más fuentes de eso. Yo traté de condensar en estos 50 minutos todas estas cosas, pero se puede profundizar mucho más para ver la posición de Budanov sobre las negociaciones, sus declaraciones. Ir a ver también los tiempos en los que ocurren ciertos ataques, ir a ver también lo que les pasó a los subdirectores de inteligencia como Cámara, por qué eligieron a Cámara, por qué lo eligieron a él en lugar del otro, el otro porque se había negado a prestarse para proteger de la investigación, pero por qué eligieron al nuevo. Porque el nuevo de todos modos es cercano a Yermak, tanto que se conocían. De hecho, también hay muchas discusiones que tal vez no nos llegan porque no son particularmente interesantes para el público italiano, etcétera. En Ucrania, en cambio, se discute mucho porque hay muchos blogs que se ocupan de la política interna. Luego imaginen en tiempos de guerra todas estas cosas para los propios ucranianos deben ser particularmente interesantes. Es interesante ver a quién eligen también según con quién está vinculado. Gracias, y lo escriben los mismos ucranianos. Sí, ahora te respondo la pregunta. Si logro recuperarla, veamos un poco. Aquí está. ¿Qué tan probable es que Rusia nazca en los próximos años? No, veremos. Ahora paso a la segunda parte del video, que es la actualización de lo que sucede sobre el terreno, y nos daremos cuenta de que hay cansancio de ambos lados. También hay un tema de objetivos para Rusia, porque alguien que está ganando, ¿por qué debería sentarse a la mesa de negociaciones con los ucranianos y los estadounidenses? Porque desde el punto de vista estratégico, Rusia no puede obtener ninguno de los resultados que se había propuesto al principio, ya sea la caída del gobierno ucraniano y su reemplazo por uno más cercano, la nueva Rusia, hasta Odessa, la obtención de la eliminación de las sanciones, reconocimiento de los territorios, tomen lo que quieran. Todo esto no se puede lograr solo porque tomes el pueblito X o Y, ni más ni menos. Solo puedes lograrlo reconciliándote con el sistema internacional, con los estadounidenses y con todos los demás. Si uno está ganando, no necesita pedir estas cosas desde el punto de vista estratégico. Entonces, ¿cuál es el resultado mínimo que según yo los rusos se han propuesto? Al menos para decir misión cumplida e intentar terminar la guerra, la conquista del Donbass. Y ahora veremos que todos los esfuerzos están dirigidos en ese sentido, pero eso es un botín bastante pobre para una guerra que está durando más que la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial. Ecco. En cambio, en cuanto a los ucranianos que han abandonado las aspiraciones de volver a las fronteras del 91, que era un espejismo un poco ridículo, la supervivencia ya es un buen objetivo.
un poco como Finlandia contra Rusia, o sea, nadie esperaría que Finlandia le gane a Rusia, así como nadie lo esperaría. Al menos yo nunca esperé que Ucrania le ganara a Rusia, que lograra volver a las fronteras del 91. De hecho, yo era uno de los que estaba vehementemente en contra de la ofensiva de 2023, precisamente porque, primero, no confiaba en los europeos. Nunca confié en las promesas vacías, contaba las armas que llegaban, etcétera, y veía cuántas eran y los tiempos. Así que nunca di por hecho que Europa o Estados Unidos seguirían apoyando a Ucrania. De hecho, fíjense, han disminuido respecto a los volúmenes de 2023. Y entonces, en mi opinión, la mejor opción para los ucranianos será acumular todos esos recursos y quedarse a la defensiva. Y honestamente sigo pensando que si no hubieran hecho la ofensiva en 2023, muy probablemente, si no hubieran desperdiciado esos recursos o no se hubieran empeñado en Bakhmut, probablemente ni siquiera habría caído Avdiivka si hubieran usado esos recursos solo en defensa. Cuánto me recuerda esto que dentro de algunos de los enlaces que les puse, también hay una historia interesante contada con varios testigos, que la idea de mantener Bakhmut hasta el final ni siquiera fue de Zelensky, fue de Yermak quien la impuso a través de Syrskyi y de otros generales, que en cambio se quejaban porque Bakhmut era una fortaleza desde 1670 y existía esta idea de hacer un álamo ucraniano mitológico que se defendería para siempre, lo dije en ese momento. Entonces pueden ir a buscar también los videos. Siempre he dicho que se mantiene una ciudad o un lugar mientras sea productivo para el defensor, en el sentido de que mientras seas capaz de infligir más pérdidas al adversario que las que recibes, y por eso nunca hay que ligar la defensa de una ciudad a una historia, porque si no, yo la defiendo mientras inflijo más daños al adversario. Luego, cuando estoy a punto de perderla, como ya construí una historia gigantesca detrás, entonces me veo obligado a defenderla incluso cuando ya no lo es. Ya no es más sabio hacerlo por una cuestión de bandera, casi tengo que defender mi propia narrativa que construí sobre la defensa. Y los ucranianos a menudo han caído en esto. Aquí está bastante comprobado, incluso por los números. Si recuerdan la filtración de los documentos de Teixeira, el aviador estadounidense que había sacado unos reportes en Discord que en realidad estaban dirigidos a generales estadounidenses de 3 y 4 estrellas, que en la primera fase de Bakhmut los ucranianos realmente estaban infligiendo pérdidas de 4-1, 5-1, sobre todo los prisioneros de Wagner, y que por empeñarse en intentar defenderla hasta el final, incluso cuando había un pequeño corredor, luego esta ventaja se redujo a 2.5-1, y esta es una tendencia que los ucranianos tienen desde hace bastante tiempo. También le hice esta pregunta a Arestovich sobre por qué seguían permitiendo que casi rodearan las ciudades antes de abandonarlas. Llegamos sí a El Álamo. También creo que es un efecto de atracción para los estadounidenses que no conocen mucho su historia, pero al menos recuerdan esa batalla. Pasemos a lo que está sucediendo ahora, porque creo que es interesante. No quiero hacer una transmisión en vivo muy larga, quiero tratar de condensar la información. En la zona de Sumy, en este periodo, los rusos siguen ganando terreno por todos lados, digamos en un gran semicírculo alrededor de Sumy. Los rusos están trabajando duro. Como pueden ver, no es un territorio particularmente defendido, pero siguen, como ven, tomando franjas de terreno por todos lados. No hay ofensivas en curso, no hay grandes operaciones, simplemente toman terreno donde pueden. Quizá también es una cuestión de reporte. ¿En qué sentido de reporte? Hemos visto que hay una tendencia cada mes de salir en la televisión o al menos hacer un video con Putin, Shoigu, donde tienen que decir qué conquistaron este mes. X kilómetros cuadrados, luego no importa si son campos de peras o un centro logístico importante, solo ven los kilómetros cuadrados para quedar bien.
porque desde un punto de vista operativo, esta franja de terreno aquí prácticamente no tiene ningún valor. Los rusos podrían tomar incluso 30 kilómetros cuadrados aquí. Ok, tomaste pueblitos de 10 casas, pero si después no surge una ofensiva, una maniobra, etcétera, tomaste algún campo. El hecho es que lo están haciendo y que nosotros no registramos acumulaciones masivas de fuerzas, sino que más o menos son las mismas fuerzas que estaban involucradas antes. No es que digas, ah, espera, ¿están preparando el terreno para luego intentar atacar Sumi? No, son más o menos las mismas fuerzas que están involucradas en el área desde hace ya un año y toman un terreno que no tiene ningún valor. Es un poco como cuando los ucranianos de vez en cuando hacen una incursión más al sur y toman 10 kilómetros de un pueblito. Ok, solo para decir, hemos vuelto a Rusia. Digamos que el propósito más inteligente que puedo encontrar en algo así es acercarse poco a poco a Sumi, ganando posiciones para empezar a usar drones en Sumi para tratar de convertirla en una ciudad fantasma o causar daños, hacer que se convierta en una ciudad de primera línea para despoblarla. Valor militar, cero. O sea, no es que los ucranianos que están alrededor en los bosques se vayan a ir, pero esto es lo que está sucediendo un poco en todo el frente de Yarkov. En cuanto a Sumi, como vemos, hay muchas pequeñas acciones rusas que conquistan terreno, una franja de amortiguamiento alrededor que sin embargo no tiene un valor particular. Y dices, ah, desde ahí hacen esto. O sea, si tomas esta esquinita en la frontera, no es que de repente empiece una ofensiva hacia Yarkov desde esa esquinita, ¿verdad? Ahí están ganando terreno. Pero no sé si es por plantar bandera o simplemente para crear una zona de amortiguamiento, pero no hay grandes movimientos en marcha. Además, los ucranianos en amarillo también están creando aquí todo un sistema defensivo. Como se puede ver, desde hace bastante tiempo está concentrado obviamente en Yarkov y en Sumi. Y como se puede ver, ellos tampoco defienden la frontera, defienden mucho más atrás. Entonces, toda esta franja de terreno aquí, entre comillas, puede disputarse. Como se puede ver, no ha habido un cambio. No ven grandes acumulaciones de fuerzas, a pesar de que paradójicamente esta es la zona donde han tomado más terreno y es la zona donde hay menos fuerzas y también hay menos fuerzas ucranianas. Por otro lado, como vemos, estas maniobras aquí no son particularmente reveladoras de algún movimiento importante. Aquí, en cambio, desde hace algunos meses, los rusos están empezando a aumentar sus fuerzas. Estamos al norte de Kupiansk. Aquí desde hace bastante tiempo se están acumulando fuerzas. Hasta ahora, entre comillas, no se han utilizado, porque no es que hayan hecho gran cosa, como les va a los centauros italianos. Mira, la última noticia que tenía de ellos era su uso cuando los ucranianos retomaron Kupiansk. Ese fue el último uso registrado de los centauros. Después no sé si los usan diariamente para pequeñas operaciones, pero digamos que un cierto número de centauros fueron utilizados para hacer una incursión rápida, dar apoyo de fuego y permitir que los equipos entraran a Kupiansk. Entonces, como vemos en Vovchansk, que está entre Yarkov y Sumi, la situación sigue más o menos igual. También puede haber otro propósito, de todos modos, obliga a los ucranianos de manera preventiva a desplegar unidades, a gestionar mucho. También esta toma de territorio por parte de los rusos, que no es particularmente... Aquí está Vovchansk para dar una idea. Como ven, los ucranianos, de manera similar, de todos modos, se ven obligados, cada vez que los rusos toman algo, por si acaso, a poner unidades allí. En Kupiansk, como vemos, el terreno ha sido completamente liberado por los ucranianos en estos meses, desde la aparición de Zelensky. Aunque el video se grabó un poco antes, los rusos recuperaron un poco de terreno al norte. No hay casi nada en este terreno, salvo algunas trincheras. Y últimamente están haciendo muchas incursiones, llegando incluso a la zona más al sur de la ciudad,
pero no ha habido grandes cambios, salvo el hecho de que la mayoría de las unidades ucranianas están desplegadas en el lado oeste, así que están poco expuestas a quedar aisladas. Digamos que los ucranianos han aprendido la lección y resisten, fíjense bien. Batallones de reconocimiento, la 33 mecanizada, la 43 Brigada de Infantería Mecanizada. Todas las unidades más mecanizadas las mantienen del otro lado, porque son las que tienen mayor capacidad de movimiento en caso de necesidad. Los batallones, digamos, tipo la Brigada de Fusileros, esas cosas de infantería ligera, ya las tienen desplegadas al oeste. Veamos lo que está sucediendo en Siversk, Soledar y Sloviansk-Kramatorsk. Si recuerdan, en la transmisión anterior les había dicho que tenía información de que los ucranianos se estaban retirando en la zona para rectificar la línea, y así fue. Luego alguien me dice, pero ¿cómo verificas después la información que te dan? El tiempo lo demuestra. Hay poco que decir si la información era buena. Con el tiempo verás que las cosas suceden. Así que un agradecimiento a Godmog, a quien saludo. Hemos visto que en estas semanas ha habido este retroceso por parte de los ucranianos en la zona, y racionalmente tiene sentido, porque de todos modos ahí también se había creado una especie de caldero en forma de herradura, no con pueblos en particular, donde una defensa entonces tiene mucho sentido, que los ucranianos se retiren a posiciones, condiciones más seguras. Entonces, como vemos, también para rectificar la línea, se acorta la línea y así las unidades ucranianas pueden desplegarse más cerca unas de otras. Entonces, más unidades por kilómetro cuadrado, hacer una estructura, y entonces es otra, digamos, por su defensa. Alrededor de las colinas de Mykolaiivka, Mykolaiivka es un centro urbano que se encuentra frente a los lagos, reservas de agua de Sloviansk y Kramatorsk. Aquí, como han visto, se estaba creando este cuello de botella en forma de herradura. Las unidades ucranianas se están reagrupando, todas juntas sistemáticamente, probablemente se retirarán alrededor de esta línea para defender. Hay mucha actividad porque seguramente, como decíamos, el objetivo mínimo para los rusos es al menos llegar antes de que termine este año. Luego también veremos también las posibilidades, ya que muchas fuentes ucranianas, incluso oficiales, hablaban del riesgo de que 20,000 rusos lleguen para esta ofensiva. 20,000. Señores, 20,000 es un mes de esta guerra, más o menos en fase ofensiva. 20,000 son las bajas entre muertos, heridos, desaparecidos, etcétera, que ocurrían en 2024-2025. Incluso estoy siendo conservador, se llegaron a alcanzar picos de hasta 30,000 al mes. Cuando escucho hablar, cuando escucho a los ucranianos que dicen que llegan 20,000 rusos para una ofensiva, digo, ¿acaso leí mal yo? O sea, tal vez 200,000 porque 20,000 para reforzar los esfuerzos ofensivos me hace pensar que tal vez ya no hay más gente disponible. Luego siempre pones las cosas en conjunto. En los últimos 4 meses, la oferta comercial ha aumentado un 100%, que ya había aumentado un 400% desde 2022 hasta hoy. Y yo siempre sigo pensando lo mismo, quizá me equivoque, pero me gusta poner las cosas en conjunto. La eliminación del acceso a WhatsApp, Telegram, el aumento de la oferta comercial para quienes quieren ir a reclutarse, una inactividad general rusa, porque digamos en estos 4 meses no es que se haya visto mucho. Eso me hace pensar mucho que tienen que hacer otra movilización y por lo tanto quitar a la gente. Vamos, digamos, las redes sociales libres sirve para contener las posibles quejas, porque los números que se declaran son bajísimos y la actividad que se ve en el campo también se debe al frío, es claro.
Lo que pasó en noviembre, diciembre y enero en Ucrania también fue muy influenciado por un frío tremendo, que seguramente inhibió a los drones. Ha ralentizado las operaciones de ambos lados, pero normalmente en abril y mayo ya comenzaban las primeras operaciones rusas, en junio y julio ya deberías estar en una ofensiva total para dar una idea, y en cambio no se ve nada de todo esto excepto en la zona de Limán, Libersk, Soledar, Kramatorsk, Sloviansk y Kostiantynivka, como veremos. Entonces parece que están reduciendo un poco sus objetivos. Tiene sentido hacer lo que están haciendo en el norte si el objetivo es tomar algunas zonas de amortiguamiento. De esa manera los ucranianos desvían fuerzas allí porque tienen que hacerlo, pero honestamente desde aquí se confirma el acercamiento de Rusia. Absolutamente no es un problema, no es que no sea un problema, que no es uno. No quiero irme. Gracias. Tenemos varios contactos tanto allí como en Kostiantynivka. Ellos también nos dicen que toman 5 kilómetros cuadrados en la zona fronteriza, pero no es que haya una gran actividad en ese sentido. Entonces, para volver a la zona de Siversk, Soledar, Ramatov, Sloviansk, me parece que el esfuerzo ruso está muy enfocado en llegar a Kramatorsk, Sloviansk, al menos llevarse el Donbass. Esto es del 23 de abril, 25 de abril. Se puede ver claramente cómo poco a poco están empujando a los ucranianos hacia la zona de Mykolaiv, y probablemente los ucranianos se apoyarán en esta zona, en este sistema defensivo. Entonces, la mayor parte de 2026 será el avance de los rusos hacia Kramatorsk, Sloviansk, y probablemente el esfuerzo conjunto que los rusos están ejerciendo en Kostiantynivka. Kostiantynivka está bastante mal. Sé que tal vez antes se le daba más atención a las situaciones individuales. El avance actual en la toma de la ciudad es extremadamente lento. Por otro lado, justo hoy estaba viendo un artículo de Rivar, que es un grupo de expertos ruso, donde en la zona de Pokrovsk están utilizando drones nodriza para transportar otros drones, para lograr prácticamente la interdicción, incluso a 70 kilómetros detrás de las líneas. Así que esa presencia generalizada, la pervasividad de las actividades de los drones, con esta idea de los drones nodriza que vuelan llevando otros drones apagados o al menos activos, pero que no consumen tanta energía. Es un poco como esa historia. ¿Recuerdan la fábula del escorpión y la tortuga? Del escorpión que camina sobre el lomo de la tortuga y que quiere cruzar el agua. No la moraleja de que el escorpión la pica y luego le dice, exacto, así moriremos los dos porque soy un escorpión y esa es mi naturaleza. Pero ese es el punto. Prácticamente tienes un dron grande que lleva a los otros drones, entonces llega hasta el máximo alcance que puede y luego hace despegar a los otros drones. Esto es para permitirles tener aún más alcance. Últimamente están usando, o era la rana, yo recuerdo rana y tortuga, rana y escorpión. Entonces probablemente sirve para aún más interdicción, pero eso significa que hay menos capacidad de sorprender al adversario, porque si incluso los drones llegan a 70 kilómetros detrás de la línea Mirkotask, la guerra entre cuestiones de meses no tiene, no, en mi opinión es una exageración de Task. En mi opinión, muchos políticos también tienen la intención de crear este sentido de emergencia, porque de todos modos la guerra, como se puede ver claramente, se ha ralentizado mucho. Entonces, de vez en cuando, tal vez el político, un poco astuto, trata de presentarlo como una cuestión más urgente, que en realidad no lo es. Entonces, en mi opinión, también está este tema. Exageraciones también porque el caos en Irán ha bajado el nivel de alerta hacia estas cosas. Miren cuántos somos en vivo. Somos 2000 normalmente cuando se hablaba de Ucrania, 4000, 5000, 6000. O sea, estas son las cifras que teníamos en las transmisiones en vivo de Irán hace 2 semanas. Si recuerdan, en la primera transmisión en vivo de Irán había 9000 personas.
que más o menos era más o menos durante la marcha de Prigozhin. Yo recuerdo que cuando cubrí la marcha de Prigozhin había casi 10,000 personas en la transmisión en vivo, así que también uso el número de personas para darles una idea de qué tipo de atención hay respecto a la situación. Ahora, tal vez esto es un poco particular porque hace tiempo que no se hablaba de Ucrania, pero generalmente hay una disminución del 50% en la atención sobre el tema de Ucrania. Entonces es normal que un político a veces haga hipérboles para tratar de atraer la atención, pero les aseguro que así como digo que no hay coherencia en decir que los rusos llegan a Portugal y luego se detienen frente a Kostiantynivka, las dos cosas no pueden ir juntas una con la otra, o los rusos están atascados en la guerra en Ucrania, y me parece que después de 5 años no es un tema de debate. Sería como ver a los estadounidenses invadiendo Irak y 5 años después todavía están ahí, que intentan tomar, no sé, Basora, para dar una idea. Entonces, como vemos, todo está muy estancado porque de todos modos la capacidad y la voluntad de hacer grandes ofensivas ya no existen. No es que alguna vez la haya habido, salvo en la fase inicial de la guerra, era mucho más móvil, si recuerdan la guerra en el primer año, y luego todo se ralentizó, tanto por la presencia generalizada de los drones como por el hecho de que los drones, de todos modos, te hacen pagar un precio altísimo en términos humanos. Y por eso ninguno de los dos quiere hacer más ataques de infantería. Les recuerdo que el mes pasado los rusos intentaron un ataque con unos 40 vehículos entre cuatrimotos, blindados, etcétera, en Limán y salió muy mal. Y los ucranianos intentaron hacer exactamente lo mismo con el batallón Scala desde Hrishine hacia Pokrovsk y su ataque también salió igual de mal. Al final, si los medios utilizados son los mismos, es decir, los drones, es inevitable que con la misma táctica ambos se encuentren con el muro de los drones y por lo tanto no consigan absolutamente nada. Sí, Ucrania sigue atacando las refinerías rusas, obviamente para limitar el suministro de petróleo, las ganancias petroleras debido a la crisis en Irán, pero también se está esforzando mucho. Esto luego se los muestro en un artículo. En cuanto a la demolición sistemática de los sistemas antiaéreos de alerta temprana, radares, etcétera, sobre todo en la zona de Ucrania ocupada, Crimea, etcétera. Además, los rusos discutían entre blogueros militares que no es que sean tan dispuestos a ayudar a Irán, dado que ya ahora tienen problemas de cobertura para la protección nacional, sistemas antiaéreos, etcétera. Entonces, para volver a Kostiantynivka, como vemos, hay muchísimas infiltraciones rusas que empiezan a ganar sobre todo terreno en lo que respecta a los flancos de Kostiantynivka. Estas son las ultimísimas geolocalizaciones del área. Uno se pregunta, ¿pero por qué llevan casi 2 años combatiendo en Kostiantynivka? Porque cuando se gana terreno lo hacen 2 infantes, 4 infantes. Entonces aquí tienes a 4 rusos dentro de una casa, 4 rusos que se infiltraron aquí, luego llegan 4 drones ucranianos, matan a los 4 infantes rusos, ocupan la posición, los drones rusos hacen lo mismo con los infantes ucranianos y así sigue, tomas la posición, pierdes la posición, tomas la posición, pierdes la posición. No se puede mantener el terreno cuando es mucho más fácil enviar drones y el hombre que debe mantener el terreno nunca está seguro. Los drones, ya saben, se meten en cualquier parte, pueden meterse en cualquiera de estos huecos. Ahora pasan por espacios así de pequeños. Así que es muy difícil conquistar terreno y sobre todo mantenerlo. Eso es lo más difícil. Algunas de las geolocalizaciones, como pueden ver, también se hacen al norte de la ciudad. Sin embargo, son situaciones en las que casi ya no se puede confiar en las geolocalizaciones. ¿En qué sentido? Ves a los rusos que han tomado esa posición y dices, están ahí. No, porque tal vez ya después de 2 horas la situación ha cambiado de nuevo. Ya no es tan claro como antes, cuando se tomaba un pueblo, una posición, etcétera. Era bastante obvio que luego se consolidaba y se mantenía. Ahora, en cambio, hay muchísimas pequeñas acciones
Quería poner todas estas geolocalizaciones alrededor de Kostiantynivka precisamente para demostrarles que sí, aquí hay unas flechas grandes y bonitas incluso dentro de Kostiantynivka. Luego vas a ver, la geolocalización es dudosa. Y esto se repite infinitamente dentro de la ciudad. O sea, sin embargo, la posición de Kostiantynivka se vuelve cada vez más difícil para los ucranianos con el tiempo. Es una situación que hemos visto repetirse infinitamente. Los rusos intentan crear una bolsa, los ucranianos intentan abastecerlo, normalmente hasta que no queda nada. El objetivo final, si queremos ver esto desde un punto de vista más operativo, entonces lo que los rusos están tratando de hacer es tomar Kostiantynivka y poco a poco acercarse desde todas las direcciones a Kramatorsk y Sloviansk. Ese es el objetivo final. Kostiantynivka sería un centro logístico fundamental para ellos, para acercarse, porque no hay muchos otros lugares. Como han visto, después de la caída de Siversk, detrás de Siversk no hay muchos pueblos. Entonces tomaron Siversk y luego tuvieron que avanzar por los campos. Entonces se necesita un centro urbano lo suficientemente relevante como para servir de base ahí y luego acercarse a Kramatorsk y Sloviansk. Todo está sucediendo con extrema lentitud. Tomen en cuenta que Siversk está aquí para que se den una idea. Aquí casi no hay nada en medio, salvo campos y pequeños pueblos. Mykolaiivka es el primer lugar de cierta relevancia. Kostiantynivka está aquí. Para acercarse desde ambos lados, tanto a Kramatorsk como a Sloviansk, necesariamente necesitan tener un punto de apoyo de cierta relevancia. Desde Kostiantynivka llegas a Kramatorsk. El mayor problema para los rusos es que aquí prácticamente no hay nada relevante que puedan ocupar hasta que al menos lleguen a Mykolaiivka. Creo que ese sigue siendo el objetivo principal. O sea, tratar de llegar a Kramatorsk y Sloviansk desde 3 direcciones. O sea, tomar Liman a Gerandola, llegar a Sloviansk de norte a sur, acercarse obviamente también de frente y acercarse desde abajo a través de Kostiantynivka. Esto es lo que han estado intentando hacer desde hace mucho tiempo, pero que en cambio se ha ralentizado completamente. Digamos que si todo sigue avanzando a este ritmo, Kostiantynivka podría ser tomada durante el 2026. Kostiantynivka. Finales de verano, invierno, otoño de 2026, si sigue a este ritmo. Esto significa que la posibilidad de que los rusos tomen Kramatorsk y Sloviansk en 2026, y aquí me atrevo a decirlo, es igual a cero. Cero. Viendo cómo han ido las cosas en los últimos 2 años y considerando la velocidad, si logran obtener el resultado operativo en 2026 de tomar Kostiantynivka y tal vez avanzar un poco más allá, ya sería ganancia. Viendo las fuerzas en juego y viendo el ritmo y las unidades involucradas, las tácticas, etcétera, las posibilidades de tomar Kramatorsk y Sloviansk durante 2026 son cero nada. Saquen clip de esto, cero. A menos que metas, no sé, 4 ejércitos de repente en esa posición ahí, y eso siempre puede pasar, pero con las unidades actualmente desplegadas, que más o menos sí rotan, se relevan, pero más o menos siguen siendo las mismas fuerzas en esa zona. Yo no veo ninguna posibilidad de que los rusos logren tomar el Donbass en 2026, de verdad, ninguna. Simplemente no existe. Y es un problema político para ellos porque seguramente no pueden cerrar esta guerra sin haber conseguido prácticamente nada, o sea, ni siquiera la toma total de un oblast. Eso también es un problema para el otro lado porque obviamente a veces conviene intentar salvarle la cara al adversario para que se retire. Al enemigo que se retira, puente de plata. El problema es que ni siquiera pueden hacer eso. Yo no me meto en análisis especulativos sobre lo que podría pasarle a Putin o dentro de Rusia.
si alguien regresa a casa después de 5 años de esta guerra y no lleva nada de vuelta, si te atrapan, te liquidan. Esos son problemas de ellos. Pero definitivamente desde el punto de vista militar, no, el Donbass no puede ser tomado en 2026 a menos que renuncien a todos los demás esfuerzos ofensivos en todas las otras partes y se concentren solo en eso. Entonces, según yo, ahora pasamos también al resto. Me detengo un momento, hago la publicidad del patrocinador, me detengo un momento y respondo a sus preguntas. Así que les recuerdo que esta transmisión está patrocinada por NordVPN, que además de darles un enlace, nivel de protección para protegerse obviamente de Internet, de personas malintencionadas, con cientos de servidores alrededor del mundo, si se encuentran en situaciones como por ejemplo si Locatelli está en Siria, etcétera, que tienen que intentar conectarse a algunos sitios y estos sitios les niegan el acceso porque tal vez están en un país un poco extraño o donde hay países que tienen limitaciones en Internet, como sucede en Irán, como sucede en Rusia, pero también hay censura en países como Azerbaiyán. Una VPN es una forma de evitar ciertas limitaciones. Además, si lo hacen con mi código, tienen un descuento del 60% y además apoyan el trabajo del canal. Yo uso tanto las VPN, pero sobre todo software que me hace más invisible en Internet, así se ven menos mis datos. También son útiles para ver el estreno. Me acuerdo, veía los estrenos de Game of Thrones en inglés antes que en Italia, etcétera, justamente porque me conectaba a la versión en inglés que allá salía mucho antes. Entonces podrías hacer un análisis interno para el campo ruso. Es un poco más difícil, pero ya existen. ¿En qué sentido? Ya las podemos identificar. Definitivamente existe el mundo de los disidentes, pero no disidentes externos que tienen poco valor, sino disidentes internos que curiosamente son disidentes que habían participado. Si uno va a ver lo que dicen los varios ex líderes de la República Popular de Donetsk, Lugansk, como Girkin, pero también todos los demás, son muy críticos de la guerra, de cómo va, de cómo se ha gestionado, de hacia dónde irá, etcétera. Y a menudo están acompañados por el mundo de los bloggers militares rusos. El mundo de los bloggers militares rusos, tal vez. Y este es también otro de los grandes motivos y de las comunidades relacionadas con los bloggers militares rusos en los diferentes canales de Telegram, etcétera. Son muy críticos con la gestión, son de los más duros. Incluso cuando hubo fracasos de varios generales o varios ataques llevados a cabo por los ucranianos, por ejemplo, contra la flota de bombarderos estratégicos, todo ese mundo que se expresa en Internet definitivamente es un sector, pero es un sector que probablemente representa a la parte más joven del país, esa que de una u otra forma conoce las limitaciones de los medios rusos y por eso trata de informarse sobre cosas alternativas. Pero luego hay todo un sector de la población rusa de 50 años en adelante que no es un gran usuario de Internet, que solo se informa a través de los medios oficiales y que es muy pasivo. Entonces hay un sector muy pasivo. También sabemos de las divisiones internas rusas, pero ya se habían evidenciado en la época de Prigozhin, si recuerdan, dejando de lado el fenómeno Prigozhin-Wagner. Está la Guardia Nacional Rusa, que es prácticamente el equivalente a un ejército personal de Putin, además del ejército regular, pero también hay un tema de enemistades internas. Por ejemplo, nunca les dieron equipo pesado a los chechenos porque no confiaban mucho en ellos. Pero el checheno de todas formas le da miedo al ruso promedio. Y por eso siempre han utilizado las unidades chechenas con fines policiales. Atrapar a los desertores rusos, esas cosas que de todas formas dejan un recuerdo bastante duro. Pero a nivel de facciones internas es difícil porque no tenemos todo ese nivel de información. Uno puede pensar lo que quiera de Ucrania, pero todo lo que he dicho hoy, el 90% lo saqué directamente de fuentes ucranianas. Entonces hay una libertad de prensa mucho más alta. En Rusia no la hay.
pero digamos que la libertad de prensa que hay en Ucrania es suficiente para entender exactamente lo que sucede, sobre todo en lo que respecta a periódicos como el Kyiv Independent y otros que de todas formas, chicos, vayan a ver las fuentes que les puse. El 90% es ucraniano y hablan pestes de Yermak, de Zelensky, de Poklad, etcétera, de una manera mucho más dura de lo que hice yo. Yo traté de resumir, pero ahí los tonos son mucho más fuertes. Obviamente están involucrados, etcétera. Si quisiera comparar esto con Italia, es un poco como cuando nosotros nos ocupábamos de la estrategia de la tensión, de las masacres de Estado en Italia, cosas así. Para ellos es un nivel de interés de ese tipo. Son países en guerra que quieren saber estas cosas. Entonces es bastante difícil hacer un análisis sobre las facciones internas, porque de todos modos el sistema de Putin no tiene facciones. Lo único que hemos logrado encontrar en estos 4 años de guerra son las facciones dentro del ejército. Allí el sistema aguanta mientras aguanta, precisamente porque o eres parte del sistema o no lo eres. Los oligarcas que huyeron, los rusos en Inglaterra, etcétera, son los que no quisieron someterse a ese sistema, pero ese sistema aguanta mientras aguanta. Luego colapsa, se reparten de nuevo las cartas, pero no hay facciones en ese sentido. Son facciones desde el punto de vista político, pero son pequeñas, sin influencia, mientras que las facciones dentro de Ucrania son poderosas. Los jefes de los servicios, los nacionalistas, que son 2 cuerpos de ejército, etcétera, tienen un poder real. Las facciones existen en Rusia, hay supernacionalistas, hay nostálgicos zaristas, hay de todo, pero no tienen ningún poder, prácticamente no tienen fuerzas militares, salvo algunos batallones de voluntarios, como podría ser el de Milchakov o cosas por el estilo, que de todas formas están muy controlados por el ejército regular. O sea, si los quieren desmantelar, los desmantelan en 2 segundos. El ejército ucraniano no podría desmantelar las unidades nacionalistas ucranianas, ni aunque quisiera, ni aunque existiera la posibilidad. Los rusos, sí, los rusos, estas cosas aquí en Rusia, así que es muy difícil razonar. Las facciones que encontramos son facciones internas del ejército. ¿Recuerdan cuando estaba el periodo de Shoigu-Gerasimov? Y varios generales, bueno, hay una camarilla de San Petersburgo y hay una camarilla de Moscú dentro del ejército. Para quien ha estudiado un poco la historia militar italiana, es un poco como las camarillas dentro del alto mando italiano. Estaban los badoglianos y estaban los que eran más fascistas o más ligados a otros. Sigan a Giovanni Cesini y les contará todas las historias de Roata y de todos los diferentes generales de cómo estaban alineados. De todos modos, Badoglio siempre mantuvo un poder, una ala, digamos, una facción dentro del alto mando italiano. Entre los rusos hay 2 camarillas, una de San Petersburgo y otra de Moscú, que sin embargo nunca llegaron a chocar. Es un poco esperar a que el otro fracase para luego tomar su lugar. Surovikin, quien fuese el autor de la retirada de Gerson, era amigo de Prigozhin y de hecho pagó el precio porque durante la insurrección de Prigozhin no, digamos, denunció a Prigozhin. Intentó hacer un video muy, ¿cómo lo puedo llamar? Al estilo de Maurizio Mosca, ¿no? Tranquilos, estén tranquilos, ¿no? No se peleen. Esto no le gustó a Putin. Tienen que entender que en un mundo como ese, si no te pones de inmediato del lado del gran jefe, denunciando a quien tal vez hasta ayer era tu amigo, pero que ahora se ha revelado ante el gran jefe, bueno, estás faltando a la lealtad. Surovikin pagó por esto. De hecho, lo apartaron un poco y prácticamente no se le ha vuelto a ver. De hecho, también fue enviado a África para encargarse, digamos, de la reconstitución de Wagner, pero esta vez bajo la jurisdicción estatal, porque de todas formas tenía buenas relaciones dentro de Wagner, así que es muy difícil hablar de esto aquí. Se puede hacer, pero no es exactamente lo mismo. No es exactamente el mismo asunto. Es más un tema de facciones internas,
pero que de todas formas no tienen un poder real determinante dentro de las negociaciones. Ahí la línea es una sola. Punto, se acabó. Veamos la situación de Pokrovsk. Como decía, los ucranianos intentaron lanzar un asalto desde Kreshine hacia Pokrovsk hace más o menos un mes. Salió mal, exactamente como los ataques que intentaron los rusos por la zona de Liman. Aquí hay, como se puede ver, una acumulación de fuerzas extremadamente alta de un lado y del otro. Poco a poco, los rusos están ganando posiciones, avanzando un poco más allá de Kreshin, pero si ven la transmisión en vivo de hace un mes, la diferencia es realmente, realmente mínima. Mantengamos un poco más abajo nos damos cuenta de lo que ha pasado en los últimos 34 meses, es decir, toda esa serie de acciones por parte de los ucranianos que habían aprovechado esa zona gris, donde no había un consolidamiento ruso, llevó poco a poco a una erosión del área controlada por los rusos. Pero luego más o menos, ya que ellos tampoco es que quieran hacer grandes ofensivas ni desplegar muchas tropas, la situación se estabilizó. Esencialmente, si vemos lo que sucede más al sur, o sea, en Kuliaipole, notaremos que los rusos han mantenido Kuliaipole exactamente igual que hace 67 meses. Ahora lograron volver a cruzar el río y ganar algo al suroeste de Kuliaipole, pero no hay una gran diferencia entre ahora y hace 56 meses. Así que todo está bastante detenido también porque hemos notado que no han llegado fuerzas frescas. Son más o menos las mismas unidades que estuvieron involucradas en los últimos 9 meses, así que difícilmente del lado ucraniano hayan llegado muchas unidades porque este era un sector en crisis. Um, Generalmente todo se ha mantenido bastante quieto. Hay un avance ruso porque seguramente quieren llegar a Dobropilia para intentar rodear la posición ucraniana. Pero en general, sobre Malí, ahora veamos un poco. Sobre Malí, miren. No que yo sepa, de todos modos haremos una transmisión en vivo sobre Malí pronto con Policheni. Grabé un short hoy porque, para quien no lo sepa, Malí está explotando. Y en Malí estaba el Africa Corps, o sea, la Wagner renombrada. Y se está armando un caos. Grabé un short justo hoy, también mataron a un ministro, etcétera. Se está armando realmente un desmadre, así que intentaremos hacer un en vivo probablemente a principios de mayo con Policheni sobre esta situación. No sé si hay involucramiento de los servicios ucranianos. A menudo este involucramiento ucraniano se exagera, a veces lo hacen solo para hacerse ver. Recuerdo cuando empezó el caos en Siria, los servicios ucranianos mostraron a algunos de los suyos con drones que atacaron algunas baterías rusas. Y después no se volvió a ver nada más. Y todos basándose en esos dos drones, parecía que había una gran participación. En realidad también sirve para mostrar que están ahí, pero tal vez ni siquiera sean tan relevantes. No creo que los servicios ucranianos tengan mucho peso dentro del Heinim y de las otras entidades afines a Al Qaeda que andan por esas zonas, eso es. Entonces veremos lo que sucede en Malí, pero creo que la participación ucraniana, si es que existe, aunque existiera, sería tan irrelevante, salvo para hacer noticia, que no es un factor, eso es. Ya había habido el caso de Artaco, mira, Policheni lo había desmentido porque a menudo se le da vueltas a estas noticias aquí. Entonces, como vemos, se están concentrando más que nada en el tema de Kramat, en Sloviansk, Isium y Kostiantynivka, y no hay grandes movimientos, grandes acumulaciones de fuerzas. Alguien preguntaba qué están haciendo los ucranianos desde el punto de vista de los ataques. Hay un análisis adicional de Tocini que les recomiendo que vayan a ver, sobre todo enfocado en la clasificación de lo que los ucranianos están tratando de destruir. Aquí está. Veamos si puedo. Aquí está.
Esta está enfocada en los datos de los últimos meses. Revisen en el tablero. Estas son más o menos las zonas donde los ucranianos tienen actividad. Es interesante notar que la mayoría de los ataques realizados por los ucranianos en cuanto a la distribución están en Crimea. Por número de ataques, sobre todo durante marzo, hubo una actividad ucraniana inusual. Si observan el promedio de ataques en profundidad realizados por los ucranianos, son más o menos entre 80 y 100. De septiembre a abril de 2026 se triplicó el número de ataques ucranianos, sobre todo en lo que respecta a la zona. En negro, en gris, Crimea, en verde, Jersón, amarillo, Zaporilla, rosa, naranja, color tierra de Siena, Donetsk, azul, Lugansk. Como se puede ver, la mayor parte está en Zaporilla y Donetsk. Pero también Crimea tiene una parte bastante relevante, porque con razón, porque como bien pregunta Nicola Belumat, en Crimea hay sobre todo sistemas defensivos. Veamos también cómo se distribuyen los ataques. 307 van contra los sistemas aéreos, 144 bases militares, fuerzas aéreas, telecomunicaciones, depósitos de municiones, depósitos de equipo, electricidad. El hecho de que desde hace meses están atacando sistemas antiaéreos, de alerta temprana, etcétera, y se están entrenando cada vez más con los Mirage 2000, los F-16, etcétera. Hay que pensar que probablemente los ucranianos tarde o temprano intentarán atacar algo por esa zona. Aquí podemos ver, en cambio, la distribución de los datos en lo que respecta a la campaña de largo alcance ucraniana. Se puede ver que poco está dedicado al Mar Negro, Mar de Azov. En verde la zona de Rostov, Krasnodar en amarillo, Voronezh en azul claro, en azul la zona de Kursk, en rosa Briansk, en rojo la zona de Belgorod. Bastante, para ser honesto. La zona de Belgorod es la que está al norte de Yarkov. Esto nos ayuda a entender más o menos dónde se mueven los ucranianos y sobre qué. Estos, en cambio, son los ataques ucranianos de largo alcance por categoría dentro de Rusia. 162 al sistema eléctrico, 26 a los depósitos de combustible, 30 a los centros de producción de combustible, 57 a las estaciones de combustible, 32 centros de transporte de combustible, 28 a los ferrocarriles, 53 a los sistemas de comunicación. Entonces podemos ver que la mayoría se centra en la energía, la producción de combustible, el transporte de combustible y el almacenamiento de combustible. Y es bastante. A los sistemas de defensa aérea, poco a las fuerzas terrestres, como se puede ver. Entonces, eso nos da una idea de cuáles son las intenciones ucranianas: reducir la capacidad defensiva rusa y seguir más o menos con el mismo tipo de objetivos. Entonces, eso es lo que hacen y lo que seguirán haciendo, dado todo el daño que están causando. De todos modos, dejan claro que hay una intención de obtener mejores resultados, magnificar el resultado, pero siempre sobre el mismo objetivo, siempre el mismo. Así que seguirán haciendo lo que hacen, ni más ni menos. Los rusos atacan un poco de todo, obviamente. También hay que entender que los ucranianos tienen menos objetivos valiosos que los rusos. Los rusos tienen muchas más refinerías, muchos más centros logísticos, energéticos, etcétera, que Ucrania. Y los de Ucrania han sido atacados repetidamente. Entonces, ¿no es que los rusos no sean capaces de hacer lo que hacen los ucranianos? Y que al final atacar 5 veces la misma refinería o la misma estación de energía no vale la pena, mientras que los rusos tienen muchos más objetivos que ofrecerle a Ucrania. Es simplemente una cuestión de oportunidad. Espero no hacer una pregunta tonta o repetitiva. ¿Hasta cuándo puede Rusia mantenerse realmente y eso no lo sabe nadie?
censuran las redes sociales, intentan limitar los comentarios libres, aumentan la oferta comercial, etcétera. Y se habla de 20.000 hombres para el impulso ofensivo hacia Kramatorsk-Sloviansk, en comparación con las cifras a las que estamos acostumbrados de años anteriores. Da a entender que de todos modos ellos también tienen algunos problemas de reclutamiento y para gestionar este tipo de cosas, especialmente en un periodo como 2024-2025, si no hacen una movilización no se lo pueden permitir y ellos también lo saben. Entonces, con los mismos recursos tienes que reducir cada vez más los objetivos. O sea, amigo, te sigo desde hace varios días de invasión, pero nunca había donado hasta ahora porque soy de Liguria. Pregunta, ¿el ciudadano ruso no está harto? No lo sé, porque al ver las entrevistas a los ciudadanos individuales, que hay muchísimos canales que se ocupan de eso. Por cierto, gracias Francesco de Liguria, ahora que me estoy volviendo ligur, empiezo a entenderlo un poco. Es difícil tomar como dato estadístico las entrevistas que se hacen a las personas en Rusia. Tendrías que ver miles y luego hacer un promedio. Pero te puedo decir que ustedes mismos pueden verificarlo. Vayan a varios canales, llama al 1400 Winter, seguramente lo recordarás, y muchos otros canales que también encuentras en IE. Muchos fragmentos de entrevistas a personas en la calle y mucha gente se queja, dice, la comida ha subido, todo ha subido el costo de la vida. Digamos que Rusia había logrado, al menos hasta finales de 2025, continuar esta guerra sin tener, sin embargo, una repercusión interna. Ahora, en cambio, se vuelve cada vez más difícil no hacer que pese esta guerra. También internamente, ahora, en este momento en particular, Irán ha causado problemas. Estados Unidos, y entonces ganarán un poco más, pero como dice Arfaras, de todas formas, esa ganancia extra se repartirá en el precio medio. Pero digamos que mantener un estado de guerra, 1420 de Dani Loren, uno que entrevistaba gente arriesgándose en Rusia. Vayan a ver, vean algunas entrevistas, entrevista a la gente en la calle, les pregunta exactamente, ¿tú qué piensas de esta guerra? Etcétera. Yo creo que han hecho algo increíble. Nabiulina, desde el punto de vista de la economía, es realmente buena. Perché riuscire a gestire l'economia russa con Adaptarla a las sanciones, etcétera, han hecho milagros, pero no puedes hacerlo eternamente. Los costos de esta guerra no pueden ser ocultados eternamente. No hablo de los costos políticos, humanos, dolor, etcétera. Me refiero precisamente al hecho de mantener esta guerra. Mientras intentas llevar una vida normal, las dos cosas no pueden sostenerse al mismo tiempo. Y en mi opinión también es una de las razones por las que luego se quedan atascados. Intentar librar una guerra mientras, entre comillas, mantienes un estado de paz en el interior. Normalmente cuando se hacía este tipo de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los países entraban en movilización total. Las mujeres en las fábricas, los hombres combatiendo por millones, etcétera. El objetivo era terminarla rápido, así que se usaba el 100% del potencial humano y del Estado. Victoria aquí, están tratando de mantener la paz interna mientras llevan a cabo una guerra, que de todos modos tiene cifras, al menos por el número de personas involucradas, que recuerdan a los conflictos del siglo pasado. No puedes seguir con esos dos juegos para siempre. Y uno bloquea al otro. Mantener una apariencia de normalidad civil significa no usar el 100% del esfuerzo militar, tal vez porque no te lo podías permitir, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial, pero este juego no puede mantenerse para siempre. Y eso es lo que, en mi opinión, poco a poco está cediendo también dentro de Rusia. Por otro lado, Ucrania se mantiene artificialmente gracias a los préstamos europeos y estadounidenses, las donaciones. Los rusos tienen que hacer todo por su cuenta.
Entonces, en un discurso de este tipo, si los ucranianos tienen la espada de Damocles de la voluntad política europea, estadounidense y de otros para seguir apoyándolos, los rusos hacen todo solos, más o menos, aunque le venden a los chinos, etcétera. Pero hacer las cosas solo significa que si todo se va al carajo, te hundes con tu propio dinero, con tus propios problemas. Los ucranianos podrían perder aliados, podrían perder apoyo, pero si lo tienen pueden durar para siempre. En ese sentido, desde un punto de vista económico, la gente siempre puede rebelarse porque están hartos de la guerra de un lado y del otro, pero estos son factores casi imposibles de medir. En estos años, ¿cuántas veces han escuchado que Ucrania se derrumba, que Rusia se derrumba? No en 2024, no en 2025, y no ha pasado nada de todo eso. Son factores demasiado impredecibles, pero sin duda el nivel de vida en Rusia está bajando y la gente está sintiendo el peso. Si a esto le sumas que no están obteniendo resultados, les doy un consejo. Vayan a leer lo que escriben los ex jefes de las repúblicas separatistas. Entonces, no un militar, un bloguero ruso que puede ser un joven, un ex militar, sino precisamente aquellos que comenzaron esta guerra, los varios Prigozhin, etcétera, y los peligrosos como Irkin, etcétera. Ellos mismos que dicen después de 10 años para ellos, porque empezó en 2014, no tenemos nada que mostrar, gracias a todos. Y lo dicen ellos, los mismos que habían comenzado esta guerra, empiezan a preguntarse, pensábamos que con la intervención rusa todo se acabaría muy rápido, pero también lo dicen con cierto arrepentimiento. Arrastramos a la gente a hacer una rebelión pensando que la intervención rusa resolvería todo, pero en cambio los arrastramos a una guerra aún más trascendental que la que había antes. Señores, esto es lo que alguien me preguntaba, si tengo otros canales en otros idiomas. Sí, hice un acuerdo para usar inteligencia artificial en el que replican mis canales, creo que en 40 o 50 idiomas. No lo cuento porque el crecimiento debe ser orgánico. O sea, es inútil que la gente italiana se suscriba a un canal pakistaní donde yo hablo pakistaní en un nivel. También están recuperando todos los videos, eso es todo. Y no soy el único que ha hecho este tipo de acuerdo, un acuerdo muy sencillo. Ellos se encargan de todo, yo recibo el 50%, incluyendo los patrocinadores que ponen ahí. Pero si quieren divertirse un rato, busquen a Mirko, que habla polaco, habla interesante y en otros idiomas. Y algunos están yendo porque luego me llegan notificaciones como que, pero yo empecé hace poco, hace 23 semanas, en total ya han conseguido 100,000 vistas, empiezan a subir. Así que no se suscriban a los canales porque luego arruinan el crecimiento orgánico. Pero escucharme a mí mismo, más o menos con esta voz y con el mismo acento con el que hablo en varios idiomas, les aseguro que es bastante divertido. Así que gracias a todos, buenas noches y nos vemos seguramente el 30 con Generale, Capitini, Moro y otros porque habrá que ponernos al día con lo que pasa. ¡Wow!